Y enseguida vamos a darle pase al ingeniero electrónico también de la UNIFIE, G. Ocropó Manuel. Tiene la maestría en Ingeniería Industrial, es CEO de la empresa Enux Smart Industry y fundador de la comunidad de software libre. Además es consultor en Industria 4.0. Para quien le pido unas fuertes palmas también. Gracias, Omar. Bueno, vamos a iniciar la charla el día de hoy y tomando en consideración que somos egresados que agrupamos pues, el Centro Cultural Pedro Pablet. En mi tiempo fui socio, apoyé a este centro cultural y paralelamente, por iniciativa ya de estudiantes, fundamos una comunidad de software libre que inicialmente iniciamos en la FIE y luego se extendió a toda la universidad. Actualmente tiene actividad de manera virtual y esperemos pues con la gestión del ingeniero Alquise poder desarrollar en la FIE más actividades en estos campos pues, que es el boom. Y si bien es cierto, ¿no? Esta tecnología, como lo comentó el ingeniero, pues es transversal, ¿no? Es transversal a todos los campos de conocimiento y campos de la aplicación, ¿no? En los aspectos de repente de gestión y comercial. Bueno, hay una ventaja respecto a nosotros lo de la facultad, ¿no? Que estas tecnologías son muy afines a la formación del estudiante FIE, dado que estas tecnologías, incluyendo las matemáticas, ya se estudian en la facultad. Entonces, ahora pues que en la exposición que voy a hacer, un poquito voy a comentar qué se tiene o en qué consiste. La exposición que tengo es bien amplia, porque casi cubre muchos aspectos. Entonces, de repente ya cuando se desarrollen actividades o conferencias o eventos, podamos ya ir a los detalles, pero voy a tratar de cubrir todos los ámbitos que se puedan, pero también ir más allá, ¿no? Porque estudiar inteligencia artificial no es de frente pues ir a un tema netamente técnico, ¿no? Si bien es cierto, es un conjunto de tecnologías, la inteligencia artificial está cubriendo muchos aspectos, muchas áreas de conocimiento, y ahora lo vamos a ver como la filosofía, ¿no? La psicología, la biotecnología, las matemáticas y las estadísticas, ¿no? Que ha cobrado mucha importancia en los últimos años. Nosotros lo llevamos como un curso, ¿no? Dentro de la especialidad, pero ahora vemos pues, que con esta tecnología pues, la estadística ha cobrado mucha importancia. Ahora, antiguamente los que estudiaban esas carreras de repente terminaban como profesores, ¿no? Pero ahora no, hay una demanda fuerte internacionalmente de matemáticos estadísticos, ¿no? Entonces, y lo bueno que nosotros en electrónica, o digo en la facultad, tenemos una formación científica y de ingeniería, entonces es una gran ventaja. Bueno, vamos a entonces iniciar, voy a hacerlo lo más rápido y dinámico, pero sin evitar enfatizar, ¿no? Los aspectos importantes de esto. A ver, la denominación de la ponencia pues, es filosofía de la inteligencia artificial, ¿no? Dado pues, que en los eventos que se tocan pues, directamente a veces se va a un aspecto netamente técnico, ¿no? O de frente pues, a un tema de código. Es cierto, es prácticamente la parte técnica, pero también hay que entender que todo esto pues, tiene que ver con aspectos que hasta de repente hay áreas de conocimiento que no se estudian en la universidad y que debería estudiarse, ¿no? Esta imagen y la anterior la he generado
con programas de generación de imágenes de inteligencia artificial. Justo estaba buscando una imagen como para poner a la presentación y dije, pero si va a ser una exposición de inteligencia artificial, usemos, ¿no?, esas tecnologías que ya se tienen a la mano. Bueno, en algunos aspectos en algunos casos hay que suscribirse con pago. Algunas empresas pues están trabajando en estos proyectos, pero también hay la opción libre, ¿no?, gratuita, libre, pero también gratuita de código abierto. O sea, hay software open source, ¿no? O sea, que se puede conocer internamente cómo funcionan estas tecnologías, sabiendo programación. Pero también hay empresas que te la dan gratuitamente para que podamos... y justo usando estos términos del título es que puse esos comandos, ¿no? O sea, el prompt, es decir, el texto que uno le da a la inteligencia artificial para que te genere lo que uno le está solicitando. Y me generó esto. Bueno, me generó varias imágenes y me interesó, bueno, me llamó la atención un poquito esto por un poco la evolución, ¿no? Cómo es que estamos desarrollándonos en el tiempo y acercándonos pues al mundo virtual, ¿no?, inteligente. La otra imagen también lo generó, miren, filosofía, tecnología y los avances. O sea, yo no he tenido que diseñar, yo no he tenido que agarrar ni un pincel en esto. Esto lo ha generado este programa, ¿no?, solamente dando la orden. Eso es algo mágico. Eso no se veía antiguamente. En mi época que era estudiante, jamás hubiéramos imaginado pues, generar esta imagen solamente dando una orden y esperar unos cuantos segundos. Incluso no lo tenemos que hacer en nuestros propios equipos, ¿no? Esto se hace en la nube. Bueno, con equipos que ya se disponen. Bueno, algo rápido. Para hablar de inteligencia artificial, primero tendríamos que tener en cuenta, o tenemos que tomar en cuenta, pues, qué es la inteligencia. Y ese concepto no está dentro de estudio, se podría decir, de la Universidad de Ingeniería. ¿Por qué? Porque ya cubre un aspecto, de repente, de un proceso cognitivo, ¿no?, del conocimiento. Entonces, sin querer, nos estamos metiendo a un campo que antiguamente, me parece que por unos familiares, en las universidades se enseñaba filosofía. Filosofía, pues, que de algún modo es la base para iniciar los estudios de la ciencia, ¿no?, y luego la aplicación en la ingeniería. Lamentablemente se ha quitado esos cursos de filosofía, y bueno, pero en otros países sí, ¿no? O sea, hay investigadores, y ahora que vamos a ver un poquito la historia de los que han apoyado a este avance, hay investigadores que tienen estudios pues, en neurociencia, ¿no?, o neurofisiología, pero han hecho trabajos en inteligencia artificial sin ser ingenieros o matemáticos. Bueno, acá le voy a poner algo rápido. Miren, todos esos conceptos: pensamiento, sentimiento, emociones, sensaciones, conducta, memoria, razonamiento, memoria, inteligencia, aprendizaje. Eso no es ingeniería. Pero sin embargo, ya uno escucha, ¿no?, evento tal, inteligencia artificial. Pero sabemos que es inteligencia artificial. Inclusive, algunos gobiernos ya están empezando a hablar de regulación, ¿no?, de la inteligencia artificial. Pero primero hay que conocer, ¿no?, qué es, ¿no?, la inteligencia artificial. Y antes de ir a la inteligencia artificial, es conocer qué es la inteligencia humana. Bueno, regresando un poquito a lo anterior de manera rápida. Nosotros, las personas, el ser humano, en su búsqueda de entendimiento de la realidad, ¿no?, lo que hace es buscar conocer, ¿no?, conocer la realidad, el objeto, ¿no?, y procesarlo en el cerebro, a través de pensamientos o a través de la idea. Entonces, ese proceso de conocimiento es un conjunto de elementos que, si bien es cierto, cuando tenga interacción con esa realidad, pueden surgir
actividades cognitivas como por ejemplo el sentimiento, ¿no? Siento algo, o me emociono por algo, o yo recuerdo algo, la memoria, o yo quiero calcular cuántos de repente árboles hay en el bosque. Entonces hay un proceso de razonamiento. Entonces son varios procesos cognitivos que se dan, y entre todas ellas uno de ellos es la inteligencia, ¿no? Entonces en el proceso de conocimiento surgen todas estas, se puede decir, conceptos psíquicos, y los cuales tenemos que tomar en cuenta para luego entender lo que viene a continuación, que es la inteligencia. De todos ellos, algunos ya están especulando, ¿no? Están incluso exagerando. Ya dentro de poco, ya las máquinas van a reemplazar al hombre, dicen. Nos van a dejar sin empleo. Ya las máquinas, ¿no? Estos sistemas ya están conversando. Entonces ya incluso están algunos opinólogos, futurólogos, exagerando esto, sin ni siquiera un poco investigar o leer las bases de todo esto. Señores, el cerebro humano tiene miles de años de desarrollo y evolución, de interacción con su realidad, para ir habiéndose desarrollado a donde ha llegado. O sea, no en pocos años vamos a querer pensar que una máquina va a igualarse a las capacidades del cerebro humano, o hasta superarla. Entonces eso es una exageración. Y ahora vamos a ver un poquito, si bien es cierto hay avances, sí hay avances, pero también hay que tener en cuenta, pues, que son máquinas, ¿no? Que están en desarrollo. Posiblemente muchos años más adelante podría acercarse, pero no igualarse o superarlo, ¿no? Al final, pues, simplemente van a ser recursos o herramientas que van a ayudar al hombre en determinadas tareas, como por ejemplo, a veces nosotros queremos ahorrarnos el proceso de sumar o operar matemáticamente ciertos cálculos, y utilizamos la calculadora. No quiere decir que la calculadora me ha superado, ¿no? Simplemente estoy utilizando como una herramienta. Como por ejemplo, estoy en mi casa, quiero cocinar algo, utilizo un cuchillo. Alguien dice, pero no, usa tu mano, no. El cuchillo te ha superado, porque tiene filo, me ha superado. Entonces tampoco podemos pensar que si una máquina pueda reemplazar ciertas capacidades humanas, entonces ya a futuro esa máquina va a superar, ¿no? al ser humano. Pues eso no es posible. Bueno, la inteligencia humana. ¿Qué es la inteligencia humana? Es la capacidad de resolver problemas, ¿no? O sea, en el proceso de conocer la realidad, encuentra problemas y busca solucionarlos. Y si aplica algún procedimiento o alguna estrategia que permita resolver, se podría decir que esa persona o ese agente es inteligente. Ahora, la inteligencia artificial, nosotros vamos a entenderlo, y es como se concibió, que son sistemas informáticos que buscan emular o imitar comportamientos o procesos cognitivos humanos, ¿no? Esa es un poco la definición de inteligencia artificial. Y los dos logros que se han obtenido en estos últimos años es los avances basados en el razonamiento y los avances basados en el aprendizaje. ¿Ya? El conocimiento implica más cosas, ¿no? Pero estos dos aspectos son los que en el tiempo se ha ido desarrollando. El razonamiento, y ahora vamos a ver que ya se daba desde la etapa antigua. Justamente este filósofo Aristóteles descubre, él no crea, descubre, ¿no?, en su proceso del estudio del conocimiento, en el proceso de entender cómo razona, cómo nuestro cerebro
internamente procesa, ¿no? La información que va ingresando, es que se pone a analizar y a estudiar el razonamiento y empieza a encontrar ciertas reglas, y esas reglas a futuro pues vendrían a ser las reglas de la lógica, ¿no? Es decir, empieza a encontrar lo que es el silogismo, un esquema de razonamiento, una inferencia, un argumento, ¿no? Sobre el cual empieza a sistematizarlas, y por eso consideramos a Aristóteles el padre de la lógica. Entonces, si nosotros vamos a hablar de inteligencia artificial, y aquellos que de repente ya están especulando con inteligencia artificial general, o sea, la inteligencia artificial que va prácticamente casi emular al ser humano, tenemos que considerar lo que es la lógica. Y nosotros estudiamos lógica en la facultad pues como un curso, incluso parte de un curso, ¿no? Algo muy rápido se puede decir. Y sin embargo van a ver que es la base del desarrollo de la inteligencia artificial, de la prehistoria de la inteligencia artificial. Miren, bueno, ahí en la edad medieval casi no hubo mucho avance, salvo por este señor que planteó lo que es el algoritmo, ¿no? El padre del álgebra, ese señor, donde se da pues la concepción del algoritmo. Y luego también en el mundo teológico se busca pues también argumentar sobre si algo es cierto o falso, ¿no? O la verdad divina. Entonces también hubo un desarrollo no muy profundo o científico, como este señor Ramón Llull, ¿no? En la que desarrolla una máquina lógica para dar valor de verdad a ciertas proposiciones. Sobre una determinada proposición, ver si es cierto, si es verdadero o falso. Y miren, tuvo que pasar 1500 años, miren, desde Aristóteles, para recién sistematizar aquello que Aristóteles había encontrado, ¿no? Ciertas reglas, ¿no? De cómo funciona el cerebro en el aspecto del razonamiento. Pues Descartes y varios que son de acá de la universidad, fue el que hizo el gran aporte en crear la geometría analítica. Nosotros estudiamos la geometría analítica en las matemáticas, y este señor hizo un aporte en desarrollar lo que es el racionalismo, es decir, sin creencias, sin especulaciones, sino que todo conocimiento debe basarse en procesos, ¿no? Lógicos, ¿no? Racionales. Entonces ya le estaba dando base científica a esas leyes, ¿no? Objetivas. Y bueno, hay otro señor que es el Hobbes, en la que ya empieza a de repente exagerar un poco, pero igual va en esa línea de considerar de que nosotros somos máquinas naturales, ¿no? Que internamente nuestro cerebro está formado por ciertos mecanismos biológicos que lo que hacen es calcular, basado en la lógica aristotélica, ¿no? Ciertos cálculos cuantitativos o cualitativos. Entonces tuvo una visión más mecanicista, ¿no? Y Leibniz, que conocemos, Leibniz fue el otro creador de la teoría del cálculo, o sea, integrales y derivadas. Él buscó de repente concebir de que todo el pensamiento, sistematizar el pensamiento, es decir, modelar el pensamiento mediante un sistema simbólico. Bueno, eso fue su objetivo, y ya en ese tiempo empiezan a crearse, se podría decir para nuestra época, las computadoras, ¿no? de ese tiempo, ¿no? O sea, máquinas de cálculo basadas en el razonamiento, basadas en la lógica, pero con la tecnología de ese tiempo, ¿no?
engranajes o calculadoras mecánicas, ¿no? Bueno, se creó la Pascalina, que te permitía sumar dos cantidades, o la máquina de Leibniz, que aparte de sumar y restar también multiplicaba, dividía y sacaba raíces. Miren, en 1670, y ya se te estaba, ¿no?, construyendo máquinas que puedan calcular. Pregunta, ¿se podría decir que estas son máquinas que están dentro del concepto de inteligencia artificial? Sí, porque ¿qué es inteligencia artificial? Como dijimos, ¿no?, son sistemas o máquinas que buscan emular ciertos comportamientos o razonamientos humanos. Y acá lo que está haciendo es calcular, o sea, reemplazar al hombre en el aspecto de lo que es el cálculo. Y hasta el siglo XIX, en la que se inicia ya la sistematización del razonamiento, ¿no? Con el álgebra con el señor Boole se crea lo que es el álgebra de Boole, ¿no? Luego viene el señor Frey, que empieza a darle mayor nivel a este estudio, ¿no?, en la que ya se crea pues las demostraciones de los teoremas basados en el álgebra de Boole. Y luego el señor Bertrand Russell, que ya también crea su libro Principio de Matemática. Miren, toda esta corriente basado en el razonamiento, basado en la lógica. Y ya, miren, en el año en estos años, 1700 a 1800, se crea la primera máquina de calcular, es decir, la primera computadora mecánica. O sea, no solamente calculaba, sino también tenía la posibilidad de almacenar, ¿no?, las cantidades que se estaban calculando. Debido a un tema de presupuesto, Charles Babbage no pudo construir esta máquina analítica, ¿ya? Pero su diseño para la época y para las bases teóricas que se tenían, pues fue revolucionario, porque podría decirse que pues es los inicios de las computadoras, ¿no? Y tuvo como alumna a la matemática Ada Lovelace, que fue la primera programadora en la historia, ¿no? Ella, bueno, la contrataron para que traduzca documentos técnicos, pero ella empezó a involucrarse más y buscó también hacer sus aportes, ¿no? Y sin querer empezó a buscar operar estas máquinas. En otras palabras, eso es programar. Por eso se considera a Ada Lovelace como la primera programadora de la historia, ¿no? Y miren, esos saltos cualitativos, ¿no? Llegando al siglo XX, bueno, tenemos acá al señor Alan Turing, que hizo muchos aportes, ¿no? Por un lado, creó lo que se puede decir es el diseño básico de un sistema de cómputo digital en el año 1936. Ya, o sea, también fue otro señor que dio un aporte ya no mecánico como lo hizo Charles Babbage, ¿no?, sino ya digital, o sea, donde consideraba entradas de ceros y unos y por su procesamiento y almacenamiento. Entonces eran también los elementos básicos, ¿no?, de lo que son los equipos de cómputo. Y también es un aporte, ya, voy a tratar de avanzar porque el tiempo es corto. Bueno, el otro aporte que hizo Alan de Turing fue descifrar, ¿no?, la máquina Enigma, que fue creada por los alemanes, mediante su computadora Colossus, ¿no?, que fue el que pudo desencriptar, ¿no?, esos mensajes de los alemanes. Y miren, ¿no?, esta computadora pues estaba fabricado con tubos de vacío, pero aplicando la programación booleana. Y el otro aporte que hizo Turing pues fue en el aspecto de la inteligencia artificial. Es decir, un sistema o una máquina se puede decir que es inteligente si es que estando del otro lado de una habitación logra engañar a la persona, si es que es
pensando que podría ser otra persona, ¿no?, que esté interactuando con él. Entonces, ese es lo que se denomina el test de Turing. El otro aporte que hizo es este señor John von Neumann, ¿no?, bueno, que miren, creó la teoría de juegos, la teoría de conjuntos, y fue el que planteó esta arquitectura que hasta la fecha se tiene, ¿no?, la arquitectura de los equipos de cómputo, en la que tienes la memoria, el CPU, las entradas y salidas, ¿no? Entonces poco a poco ya se va dando forma a los equipos de cómputo que se tenían, y todo esto basado en el razonamiento, basado en el álgebra booleana y basado en la lógica. Hasta el momento no hemos hablado de redes neuronales, por si acaso. O sea, miren la evolución que tuvo, ¿no?, el razonamiento y la lógica aristotélica. Y así va evolucionando estos equipos de cómputo hasta que empiezan a fabricarse estos equipos como el ENIAC y el Harvard Mark también, por Heiken, en esos años. Y bueno, acá tenemos otro señor que también hizo un aporte en lo que es esta corriente, el padre de la cibernética, ¿no? Él hizo trabajos en lo que es la teoría de control y comunicaciones. Es decir, lo que él buscaba de manera concreta es entender de que los animales y el ser humano son máquinas, ¿no?, máquinas biológicas. Para alguien podría decir, no, nosotros, el ser humano no es solamente máquinas, es también espíritu, es alma. Entonces, esas cosas, por ejemplo, no se consideraban. A ver, hasta que se llega al primer trabajo en la que, ya con otro enfoque, se busca entender el proceso del conocimiento. Es decir, el nuevo enfoque de entender el proceso de conocimiento, es decir, conocer la realidad mediante modelos, ¿no?, que puedan describir cómo funciona el cerebro humano. O sea, hasta ese momento se había tenido pues el entendimiento de la teoría del conocimiento basado pues en el razonamiento, en la lógica, hasta que el trabajo de todos señores, ¿no?, Pitt y McCall, ¿no?, buscó entender de repente cómo es que se dan los procesos lógicos, pero considerando o buscando crear un modelo del cerebro humano. Y es que en este trabajo del año 1943, este es el documento, el paper se puede decir, es donde ellos por primera vez postulan, ¿no?, basado, miren, y los dos tienen, por ejemplo, Warren McCollum es neurofisiólogo y cibernético. O sea, no es físico, no es matemático, no es ingeniero. Y el otro señor es lógico, ¿no? Hizo trabajos en neurociencia computacional. O sea, ellos fueron los que hicieron el aporte de lo que ahora es el boom de la inteligencia artificial. ¿Basado en qué? En buscar, de repente, entender cómo es que se da el proceso de conocimiento en nuestro cerebro. Entonces, en esa intención ellos buscan modelar, ¿no?, nuestro cerebro mediante lo que ya más adelante se denominaría las redes neuronales. Entonces ellos postulan una unidad lógica de umbral, le llaman, ¿no?, es decir, una neurona básica, a partir del cual ellos lo que van a hacer es buscar conectarlas para encontrar todas esas reglas de la lógica, del razonamiento, pero usando estas unidades lógicas, buscando emular el cerebro, ¿no? Entonces ese es el primer trabajo de redes neuronales, o de una red neuronal. Luego está este señor Minsky, que crea la primera computadora de inteligencia artificial, basado en redes neuronales, ¿no?, de la que trabajó el señor anterior. Miren, estos tubos de vacío, ¿no?, y lo hizo en el año 1951, o sea, la primera computadora inteligente, ¿ya? 1951. Entonces, señores, esto de la inteligencia artificial ya se dio hace muchos años atrás, desde los años 50, ¿ya?, utilizando los conocimientos que nosotros ya sabemos. Bueno, acá hay otros trabajos más. Y este es el señor que crea la denominación de inteligencia artificial, ¿no?,
en esta conferencia de Dartmouth el año 1956. Debido a que ya había varios investigadores que empezaban a mostrar trabajos, ¿no? Es que buscan juntarse en esta conferencia, ¿no? Y ahí es donde se acuña el término de inteligencia artificial. Es decir, nosotros, voy a adelantar un poquito esta línea de tiempo. La inteligencia artificial, de la manera formal en la que nosotros ahora conocemos, se inicia justamente en el año 1956 en la conferencia de Dartmouth, ¿no? Y hacia atrás que tenemos el primer trabajo de la red neuronal, bueno, el aporte de Turing, y se busca entender el pensamiento humano buscando llegar al ágil, ¿no? O sea, la inteligencia artificial general. O sea, eso ha sido su propósito. Bueno, luego hay una mejora al trabajo de la red neuronal, o digo, de la neurona artificial, y es el señor Frank Rosenberg, el año 1957, en la que le da la denominación de perceptrón, o sea, la unidad básica, o sea, la neurona artificial básica, le hace algunas mejoras, y él denomina perceptrón a esa unidad neuronal, ¿no? Y luego hace un trabajo de reconocimiento de imágenes, imagínense, ¿no? Ahora se habla de reconocimiento de imágenes, cámaras inteligentes. Miren, ya este señor lo hacía con esa tecnología de esa época, utilizando, miren, fotoceldas para reconocer imágenes. ¿Basado en qué? En neuronas, ¿no? O redes neuronales. Y el año 1966 se crea el primer software de chatbots, o sea, lo que ahora es ChatGPT, se creó el año 1966. Claro, en ese tiempo se desarrolló utilizando la programación, se puede decir, máquinas preprogramadas, es decir, se programa un sistema y se le da en una base de datos ciertos valores o datos que cuando alguien le escribe algo, le pregunta algo, coge de su base de datos para responder, y ahí está, miren. ¿Y para qué? Fue un buen programa que incluso confundió a algunas personas, ¿no? Algunas personas empezaban a escribirle y esta maquinita le respondía, ¿no? Le escribía algo y esta máquina, considerando ese término que había escrito, le respondía o le preguntaba. Al punto que algunas personas empezaban a contarle su vida, ¿no? Porque esto le estaban dando un uso médico, ¿ya? Empezaban como si la máquina estuviera entendiendo, ¿no? Entonces, incluso se piensa que este programa había superado el test de Turing. Este trabajo fue hecho por el alemán Joseph el año 66. Y miren, ahí está la historia de los chatbots hasta el GPT, que ya ahora es novedad, ¿no? Claro, anteriormente se hacía con programas preprogramados, pero ahora se utilizan otras técnicas. Y buscando en internet encontré eso de ahí, yo lo he escrito. Le escribí, o sea, Alice está en la red, lo pueden buscar, ahí está la ruta incluso. Le puse esto, ¿no? ¿Cuál es tu problema? Me pregunta Elisa. Y yo le pongo, estoy cansado porque no dormí en la noche. Y me escribe, ¿puedes contarme qué te hace sentir cansado? Y le escribí, ¿no? Aprovechando de que estaba haciendo este documento, preparar un documento en la universidad. Y me responde, ¿no? Entonces, se puede decir que tiene inteligencia, pero este es un programa preprogramado. O sea, no utiliza todavía lo que ahora es la novedad de la inteligencia artificial. Y este chatbot científico, no sé si... Y esto es antiguo, el Wolfram Alpha. Tú le escribes, le das órdenes en aspectos matemáticos o técnicos y te responde. Que no sé si se sabe. Bueno, luego Minsky hace un trabajo acerca del perceptrón, el año 1969, donde encuentra limitaciones, ¿no? En el enfoque neuronal. Es decir, no se podía implementar
la compuerta XOR utilizando la unidad neuronal. Entonces ahí es donde empieza pues, el invierno de este enfoque neuronal. Si bien es cierto, hubo un avance, como la creación de la computadora inteligente, pero en este libro encuentra limitaciones. Entonces ahí es donde se enfría todo el tema neuronal. O sea, ahorita se habla de red neuronal, de deep learning, ya esto ya se había dado en el 69. Pero, como se escribió este libro donde se encontraban limitaciones, es que se enfría. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la uni, en la facultad, había temas de posgrado que hablaban de redes neuronales. O sea, estos temas ya son de siempre, solo que ahora se tienen sistemas de cómputo y se tienen más, herramientas que han ido mejorando, ¿no? Bueno, voy a pasar a estos temas. Bueno, acá eso es importante. Esto es muy importante. Si bien es cierto, nosotros llevamos la ingeniería y utilizamos pues, la matemática determinista, ¿no? O sea, le damos datos, hay un cálculo y hay un resultado definido. Pero esa es una forma, se puede decir, de describir la realidad, ¿no? Modelar la realidad mediante la matemática determinista. Pero también hay otra forma, que es mediante la estadística y la probabilidad. Y de igual manera describes la realidad. Por ejemplo, yo les pongo esto. Voy a decir qué dice ahí. Y no van a hacer mucho esfuerzo, su cerebro empieza a funcionar de manera estadística. ¿Qué dice ahí? Este mensaje es para demostrar las cosas, y si uno es determinista y exacto, uno va a decir, no, ahí dice 3, 7, o sea, pero nuestro cerebro funciona también de manera probabilística y estadística, no de manera, pues, determinista en que tú le das un dato en una fórmula y te dan un resultado. Entonces, ahora se ha aprovechado, o se está aprovechando esa matemática, esa particularidad de tener un enfoque de la realidad de manera probabilística y estadística, en la que justamente ese es el gran boom, en la que ahora se está teniendo muchos resultados, y es ahorita el elemento que está ayudando bastante en lo que es las redes neuronales o el deep learning. Bueno, el tiempo es muy corto. Voy a ir directo a... Bueno, ya se tienen entonces los dos enfoques, el razonamiento, y luego aparecen pues las unidades de lo que son las redes neuronales. Pero no es hasta el año 2017 en la que por un trabajo de un paper de investigadores de Google, ¿ya?, se encuentra lo que es el transformer, ¿no?, que se llama los mecanismos de atención, y es la base de lo que es el ChatGPT y los otros chatbots inteligentes, que ahora pues es el boom mundial. ¿Ya? Este trabajo del transformer, lo voy a abrir, el archivo, es esto de acá. Este es un paper desarrollado por investigadores de Google, donde acá en este paper que se llama, ¿no?, Attention in All You Need, lo que buscan es lo siguiente: que de la información que se está alimentando a un sistema, ¿no?, se busca de toda esa información darle atención a ciertos datos, no a todos. Yo, por ejemplo, ahorita les estoy hablando muchas cosas, pero ustedes están tomando atención y de pronto están fijándose en ciertos conceptos que les va a quedar y no se van a olvidar. Por ejemplo, red neuronal, lógica, y las demás cosas se van a olvidar. Entonces ese es el principio del que hace uso este paper, en la que toda la información que se va alimentando a un sistema le da un valor, o sea, cuantifica, le da una valoración a ciertos datos para que tengan mayor peso que las otras. Eso es, en otras palabras, atención. O sea, darle más peso cuantitativo a ciertos datos de todo el paquete. Entonces, ese principio, ese concepto que les acabo de escribir, es lo que ha revolucionado ChatGPT. Ahora, lo que les estoy diciendo es nuevo, ¿no? Es algo que
de repente alguien se hubiera puesto a investigar y buscar hacerlo, y eso es lo que le ha resultado a estos señores de Google, haciendo su trabajo de investigación en el paper de Transformer, valorizar no a todos los datos por iguales, sino a ciertos datos, o sea, buscar, modelar como nosotros nos comportamos, ¿no? Cuando vas a una clase, no todo lo que se expone tú te lo llevas en la cabeza o le das el mismo peso, porque si no, así no funciona el cerebro, ¿no? Algunas cosas, lógica, red neuronal y cosas así, eso es lo que de algún modo ha hecho que cuando nosotros le escribimos algo a un sistema, el sistema va a tomar en cuenta eso, va a vincular las relaciones que hay entre los términos y te va a responder. Y eso a nosotros nos da la apariencia de inteligente. Pero no, señores, eso todavía es muy rudimentario. Pero sin embargo, ya hay un gran avance, ¿no? Voy a tratar de poquito. Ya, bueno, hay un verano de la inteligencia artificial, de la lógica simbólica, luego hay un invierno, luego hay un verano de los sistemas expertos, bueno, luego eso se decae, luego hay un invierno de los sistemas simbólicos, y luego tenemos un nuevo enfoque basado en el enfoque conexionista, o sea, basado en las redes neuronales, ¿no? Y ahí están los descubrimientos, los casos de éxito que se han tenido, ¿no? Cuando esta computadora Deep Blue en el año 97 gana en el juego de ajedrez al ruso Kasparov, luego el equipo Watson, ¿no?, de IBM en un concurso de preguntas gana, ¿no?, un evento, y así, o sea, las máquinas están cada vez teniendo mayor desempeño, ¿no? Bueno, viene la teoría de Machine Learning, o sea, basada en el aprendizaje. Voy a correr, ¿ya? Tenemos lo que es el Deep Learning, que es lo que es la base de esa teoría que acabo de comentarles, que está uniendo estas neuronas. Ya tendríamos no, acá hay una parte de preguntas. A ver, uniendo estas unidades neuronales, lo que ya tenemos es se puede decir una red neuronal, ¿no?, en la que los datos que se van ingresando mediante esta red se empieza a procesar y nos acercamos más a los resultados esperados. Luego hay una suerte bueno, hay una matemática ahí que es como en funciones. Nosotros estudiamos el máximo del mínimo, ¿no?, de una función, y usando ese principio también está lo que es para funciones multivariables, ¿no?, lo que es el gradiente descendente. Buscando el mínimo, ¿no?, buscamos minimizar ese error entre los datos, ¿no?, que se tienen y los resultados esperados, ¿no? Entonces, un poco por ahí va la idea del uso de este algoritmo. Lo malo que cuando nosotros queremos, o cuando ya empezamos a ingresarle más datos, estos sistemas se van volviendo más complejos y más pesados para la máquina que los va a procesar. Entonces ahí es donde se tiene este gran trabajo de la técnica de la backpropagación, ¿no? Es decir, el año 86, para disminuir esa complejidad de las redes neuronales, es que basado en este trabajo, mediante esta metodología, se busca minimizar el error que se tiene entre los datos que se ingresan y los resultados esperados. Este trabajo vuelve a levantar se puede decir, la caída que se tenía de las redes neuronales por el trabajo del perceptrón de Minsky. ¿Ya? O sea, el año 86 vuelve a considerarse el enfoque neuronal. Y bueno, se empiezan a tener resultados, ¿no? Miren, el año 2012, ¿no?,
se tiene resultados en trabajos referidos a clasificación de imágenes, ¿no? Con el dataset ImageNet se empieza a tener resultados esperados. Y hay un trabajo de este señor que muy joven trabajó en Google, Young Goodfellow, ¿no? En la que él desarrolla un trabajo de doctorado llamado las redes generativas adversarias, ¿no? Y esto es se puede decir la tecnología que ha permitido que podamos crear imágenes faciales de personas que no existen, ¿no? O sea, ahora pues nosotros le decimos que les mostré las imágenes al inicio, ¿no? Ya, esos programas son generativos basados en estos algoritmos de este señor. O sea, miren, se alimenta, a ver, ¿dónde está? Acá. Se alimenta con un dato real y un dato ficticio y se va haciendo un mecanismo de trabajo en paralelo y se va creando una imagen falsa, similar, pero no igual. Es decir, ponemos la imagen o la foto de uno de ustedes y aplicando esta técnica vamos a crear la imagen de una persona que no existe, pero tomando ciertos datos de la imagen original. Entonces se está generando, ¿no?, una imagen que no existe o que no existe como persona, y eso son las inteligencias artificiales generativas. El chat GPT genera, tú, incluso por ahí no sé si han escuchado que cuando le escribes, puedes crearme el cuento en la que hay un animalito, un chanchito, y ChatGPT te crea el cuento, ¿no? Eso, saben eso, nosotros hemos pasado en este trabajo, ¿no?, de las redes generativas adversarias. Hasta ese momento, lo que se tenía pues eran datos definidos, fijos, lo que se ingresaba a las redes neuronales. Pero luego empiezan a tenerse otro tipo de datos secuenciales. O sea, estamos en el campo del procesamiento natural del lenguaje. Nosotros cuando hablamos, nosotros vamos enviando información en secuencia, en el tiempo, ¿no? O sea, en serie de tiempo en secuencia. Entonces ahí ya aparece lo que es la teoría de las redes neuronales recurrentes. Ya no las de imagen en la que era una imagen definida, procesábamos con redes neuronales y buscábamos tener resultados, sino en este caso ya se utiliza un nuevo tipo de red neuronal recurrente para datos que van ingresando en secuencia, como por ejemplo cuando nosotros escribimos y buscamos que el sistema haga una traslación, una traducción, por ejemplo, ¿no?, de un idioma a otro, o cuando yo voy ingresando datos, o cuando ustedes han visto una película y de pronto aparece el subtítulo, entonces son datos secuenciales. Entonces para ese tipo de datos secuenciales es que se aplica esta red neuronal recurrente, y esta es la base, por si acaso, para el chat GPT. Pero hasta ahí tenía ciertas limitaciones. Ya miren, ahí está, por ejemplo, un sistema de traducción. Hola, ¿qué tal en español? Y me lo traduce en inglés, ¿no?, mediante ciertos mecanismos de codificación y de codificación. Ya, este componente es parte de ese trabajo de Transformer. Hasta ahí, miren, se tienen dos novedades, ¿no?, el chat GPT y el DALL-E, ¿no?, o sea, la generación de texto y la generación de imágenes. ¿Pero en qué estaba basado esto? Bueno, lo hizo la empresa OpenAI. ¿En qué estaba basado esto? En este trabajo que es prácticamente el que ha revolucionado todo este mundo, ¿no?, de inteligencia artificial, los transformers. Ahí está, miren, el esquema, el algoritmo, y ahí tenemos, ¿no? Ahora tenemos, bueno, apareció ChatGPT 2, 3, 3.5, 4. Y miren, lo asombroso de esta tecnología, ¿no? Yo le puse lo siguiente: hola, ¿qué temas podrías poner en la charla de inteligencia artificial? ¿Alguna sugerencia? Eso yo le he escrito al sistema. Y mira lo que me responde el sistema inteligente. Mira, con guiones, con todo. Hola, exponer sobre, bueno, me pone todo ese
ese discurso y luego me pone introducción a la inteligencia artificial, aprendizaje automático, o sea, me da toda la secuencia de la charla que podría alguien dictar. Eso es asombroso e inteligente. Bueno, tenemos un proyecto igual a ChatGPT, que es el Open Assistant, que es open source, o sea, está disponible para poder entender internamente cómo se ha desarrollado. Y ahora último lo que están haciendo es lo siguiente, ¿no? Como estos datos o estos sistemas van mejorando conforme se le va alimentando de más datos, eso se entiende rápido. Cuando tú llegas a un pueblo, tú conoces de inmediato dónde está la botica, dónde está el mercado, dónde está el parque, ¿no? Conforme transcurren los días, tú te vas alimentando de información, de datos, ya vas conociendo. O sea, los datos son la fuente de información para que estos sistemas sean, se puede decir, más precisos en su proceso de inteligencia, ¿no? Entonces, actualmente, cuando nosotros estamos usando estos sistemas de ChatGPT, estamos ingresando datos y el sistema se está cada vez realimentando o afinando. Eso es lo que otros dicen, ¿no? Nos están usando para que Google, OpenAI, su producto lo mejoren, ¿no? Y utilizando, por ejemplo, lo que ahora aprendizaje reforzado con retroalimentación humana. O sea, nosotros al interactuar con estas máquinas también estamos ayudando a que estos sistemas sean más inteligentes. Y ese es el trabajo de este paper, ¿no? Bueno, hay otro trabajo también de generación de texto que es el Llama. Esto se puede descargar. Esto lo ha hecho Facebook, o sea, Meta. Está a disposición para que lo descarguen. Tienen casi los mismos, bueno, con ciertas limitaciones que ChatGPT. Ya está en la versión 3. Bueno, ahí está su desarrollo. Miren, han creado varias versiones de Llama, Alpaca, Vicuña. Y ahí tenemos algunas comparaciones de estos modelos, ¿no? Los LLM. Y miren, para poder entrenar estos sistemas, por ejemplo, ChatGPT-2 ha utilizado 1.5 billones de parámetros, o sea, datos que me permiten afinar ese sistema. BERT ha aplicado 340 millones y GPT-3 175 billones. O sea, la cantidad de información que son necesarias, por eso ahora pues se habla del concepto de Big Data. Ahora, ¿de dónde se saca esa información? Gracias al Internet, se puede disponer. Ahora, hace muchos años también se pudo haber hecho, pero no se tenía Internet, ¿no? Por eso es que la inteligencia artificial de los años 50 no se podía desarrollar, si no es porque ahora tenemos pues todo digitalizado a través de Internet. Bueno, acá programas generativos a nivel de imagen, el DAL, el Midjourney, que también es propietario, el Stable Diffusion es open source. Bueno, esto es libre. Y bueno, ahí algunos comentarios finales, ¿no? Se hablan de que vamos a llegar dentro de poco a la singularidad. ¿Qué es la singularidad? Es el punto en el que las máquinas van a igualarse a nosotros, a nuestras capacidades, incluso lo van a superar. Y eso por boca de este señor que trabajó en Google, Ray Kurzweil, escribió este libro, ¿no? Incluso él ha puesto fecha. Dice que en 2029 ya estas máquinas van a superar el test de Turing. Y para el 2045, ¿no? Prácticamente las máquinas habrán superado al ser humano, ¿no? O sea, esas son sus predicciones, ¿no? Skynet, empleos perdidos y todo eso. Bueno, son cosas que bueno, traen a foros, a conversaciones. Y justamente este año, en marzo, un grupo de científicos, Elon Musk, Steve Wozniak, que fue el colega de Steve Jobs de Apple, y varios más hicieron una carta abierta al mundo para parar las pruebas de inteligencia artificial, porque a entender de ellos esto se estaba saliendo de control. Porque como esto es novedoso, esta tecnología pues ahorita no tiene regulación. Es como, o sea, podría usarse para, o sea, fines no buenos, y ahí pues, los gobiernos están invirtiendo fuerte. Bueno, los gobiernos pueden usarlo para uso militar o no se sabe, ¿no? Entonces cosas que se dan, ¿no? Temas ya éticos.
Bueno, hay más temas que quisiera comentar, como el tema de sintaxis semántica, ¿ya? Porque estos sistemas solamente analizan los datos, pero a nivel de sintaxis, pero no a nivel de semántica. Es decir, por ejemplo, el banco tiene dos significados, no banco para sentarse o banco financiero. Ya, estos sistemas no pueden discernir entre ellos, porque su sistema no le permite, porque está basado en la estadística. Por ejemplo, miren, yo hice esta prueba utilizando el chat GPT de Bing, o sea, de Microsoft. Le puse la pregunta sobre la transitividad, ¿no? O sea, si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C, eso es transitividad, ¿no? Esto lo sabemos nosotros por matemáticas. Ya, pero yo le cambié, ya no A, sino le puse F mayor que Ñ y Ñ mayor que B. Entonces, o sea, lo que pasa es que este sistema, o este sistema inteligente, está alimentado con datos. Imagino que le han estado dando siempre ABC, pero no le han dado lo que yo le puse. Entonces, no sabe diferenciar la semántica de los datos, ¿no? Y miren lo que me puso. I am sorry, ¿no? No puede calcular. O sea, entonces, estas máquinas piensan, razonan, son inteligentes, o son máquinas estadísticas, ¿no? En función a los datos que uno le ingresa y por la cantidad de información que se le va alimentando, va sacando probabilidades, ¿no? Cercanas a valores certeros, ¿no? Entonces, eso es una prueba de que no podrían pensarse que van a igualarse al ser humano, ¿no? Bueno, y el último mensaje: el problema en el futuro no será la falta de empleo, como algunos piensan, ¿no? Sino la escasez de habilidades que demandarán nuevos puestos de trabajo. Es decir, si nosotros nos ponemos a investigar, a desarrollar estos trabajos de investigación en la facultad bajo la gestión del ingeniero Aquise, entonces ya no tendríamos que preocuparnos por un tema de empleo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estamos desarrollando en la universidad. Entonces, cada vez que aparecen estas novedades tecnológicas, nosotros tenemos que ir a la par. Y no está lejano la tecnología que se requiere. La matemática, el cálculo superior, la conocemos. La estadística también. Entonces, simplemente es desarrollarlo en la universidad, desarrollarlo en la facultad, y pienso que con el ingeniero que va a apoyar todos estos trabajos, yo lo he pasado muy rápido, hay muchas cosas acá, es enorme lo que hay que hacer acá. Entonces, esas cosas yo pienso que se va a desarrollar, y bueno, si hay preguntas de parte de ustedes, bueno, yo gustoso de colaborar con el ingeniero a iniciativas que se puedan desarrollar en la facultad, porque soy uno y soy frío. Bueno, eso sería todo, gracias por mi parte, y si hay alguna consulta o al ingeniero, sí. Bueno, muchas gracias al ingeniero Hegel Ocropoma, que nos ha expuesto pues ya de forma bastante extensa los fundamentos de la inteligencia artificial, ¿no? Dando toda una mirada histórica, inclusive desde los inicios de esta tecnología hasta las últimas aplicaciones más novedosas, ¿no? Que son los chatbots y el chat GPT. Pero también nos ha mostrado pues, que hay más aplicaciones, ¿no? Las aplicaciones en reconocimiento de imágenes, en medicinas, incluso en el tema de negocios y finanzas, ¿no? Tiene múltiples aplicaciones y es un tema pues, que, como cerró en el mensaje final, ¿no? No es que va a quitar puestos de trabajo a las personas, ¿no? Sino más bien va a generar nuevas formas de incluirnos pues, en estas dinámicas, en estas nuevas tecnologías, ¿no? Y hay que estar capacitados y preparados para esto. Vamos a darle pase a ustedes que están en público para que den algunas preguntas o se puedan absolver algunas dudas que tengan. ¿Ya? Si alguien quiere consultar.
a ver si algún punto, de repente hay una duda, algo que ustedes requieran de que se precise, sería bueno porque teniendo de repente los conceptos generales bien claros, ya lo demás es meternos, ¿no? Y al código, meternos al algoritmo. Pero si no se tiene eso, de repente se va a tener por ahí dificultades. Si tienen alguna duda, ahí tienen el micrófono. O de repente al ingeniero, ¿no? Al ingeniero que dice, ¿qué trabajos vamos a desarrollar en este campo en la facultad? Entonces, como ingeniero estamos pues, colaborando para que esto se plasme. Ya se habrán enterado pues, que la Facultad de Sistemas ya está creando una especialidad de inteligencia artificial. Mecánica, hace unos años atrás, creó mecatrónica, ¿no? Entonces, la FIE no se puede quedar. Entonces, la FIE tiene que ir a la par con estas tendencias tecnológicas. Y entonces los egresados que nosotros traemos, así como ustedes están estudiando, también queríamos tener laboratorio, ahora que ya vemos de repente con mayor amplitud cómo está moviéndose el mundo, nosotros decimos hay que hacerlo, ¿no? ¿Dónde más si no es en la uni? O sea, tecnológico, de ingeniería, de ciencia, a ese nivel, la uni. Incluso se habla pues que la facultad más complicada, más difícil es electrónica. Entonces no podemos pues dejar que estas tecnologías pues se den en otro lado o no las conozcamos, ¿no? Entonces, como ingeniero, esto va a ir a la par. Y no hay que crear una especialidad, por si acaso. Simplemente fortalecer las especialidades o las escuelas que ya existen. Por ejemplo, si yo estaba, por ejemplo, buscando información de maestrías en este campo, en el extranjero, y no hay ingeniería electrónica, hay ingeniería eléctrica. Pero como parte de la ingeniería eléctrica está electrónica. Entonces, ya tenemos una especialidad que es electrónica, ya tenemos una especialidad que es telecomunicación. Entonces, internamente, de manera transversal, podemos ir fortaleciendo los cursos, de repente actualizando algunos cursos, de repente paralelamente trabajando con proyectos, con convenios, bueno, cosas que al final ustedes son los beneficiarios. Entonces sería bueno que tengan la oportunidad, acá está el ingeniero, de preguntar, ¿no? de repente, pues, o sumarse a este propósito. Entonces, hay una propuesta del ingeniero que es ir de la mano con la tecnología para el bien de ustedes, los estudiantes. Bueno, el viernes son las elecciones y ustedes van a decidir, ¿no? Entonces van a decidir su futuro. A ver, Omar, si hay una consulta. Ya, gracias. A ver si hay alguna consulta por acá. Sí, adelante. A ver, buenas tardes a todos. Ya que estamos en una universidad, que yo quisiera, no sé, de frente adelantar la idea, ¿no? De que, una pregunta más que todo, de que cómo se podría modificar la currícula o la plan de estudios curricular utilizando esta herramienta, ¿no? Porque evidentemente ya hay otro enfoque, otra mirada, ¿no? Porque se podrían solucionar problemas de ingeniería en base a datos, ¿no? Ya que la Big Data, por ejemplo, es algo que acompaña a la inteligencia artificial, porque realmente que si no hay datos, no hay inteligencia. Entonces, no sé si podría decirnos o recomendarnos algo, algún camino para ya modificar la currícula, ¿no? O quizá no de la facultad, pero en toda la universidad. Y escucho ya, por ejemplo, la Facultad de Sistemas ya está cambiando su plan curricular, ¿no? En la Facultad de Electrónica, no sé, quisiera un avance sobre eso. ¿Alguna otra consulta más por aquí? Buenas tardes a todos. Yo quisiera comentar, soy el profesor Aurelio Morales, PhD de la Universidad de Florida, y les comento, por ejemplo, yo no tuve la oportunidad de, cuando estuve haciendo el doctorado, sino después de que salí, hubo una inversión muy importante a nivel de software y de hardware
por parte de uno de los cofundadores de la empresa NVIDIA, y se compró, bueno, donó millones de dólares para construir un supercomputador destinado exclusivamente a la inteligencia artificial. Y a raíz de esa iniciativa, muchas facultades están desarrollando parte de su currícula inteligencia artificial. Inclusive se ha construido un nuevo edificio para que sea multidisciplinario, orientado al tema de la inteligencia artificial. ¿Cómo podríamos eso realizarlo en la FIE o en la UNI, ¿no? A menor escala, evidentemente. Ya, gracias por la pregunta. Ya, quería hacer una consulta también, algo breve. Según lo que estaba mostrando, hay redes neuronales que reciben datos externos para ser entrenadas. Y hay otras redes neuronales que se entrenan pero sin data externa, ¿no? Y esto debido, creo que también estas bases de datos son costosas, ¿no? Entonces las más utilizadas me parece que son estas redes neuronales sin alimentar, o sea, entrenadas sin alimentarse de datos externos, ¿no? Entonces, ¿cómo es este proceso interno, ¿no? Dentro de la red neuronal para poder dar datos confiables a la realidad, pero sin que ingresen datos externos, ¿no? Esto es algo, bueno, que me gustaría si se puede profundizar. A ver, respondiendo a algunas de las preguntas, me parece que algunas también las puede responder el ingeniero Arquice porque le compete. Incluso en el último debate se comentó que se ha adquirido, no sé qué tiempo, computadoras para Big Data en la FIE. Y si no me recuerdo, se comentó que están guardadas, ¿no? Entonces creo que es la oportunidad, ¿no? De sacar de la caja sin darle uso. Y bueno, en CETIC me enteré que también han estado haciendo unos años atrás, habían adquirido equipo de cómputo para hacer pruebas de Big Data. El tema es que de repente puedas tener el equipo, ¿no? Pero de repente lo que faltaría son los datos. Pero en ese aspecto también ya hay en la nube, ¿no? Entidades que disponen de datos de prueba, ¿no? Incluso no datos básicos, ¿no? O sea, no preparadas, ¿no? Sino ya datos preentrenados. Ya hay lo que ahora actualmente, bueno, no lo he incluido por ya tema de tiempo, el Hugging Face, ¿no? Es una plataforma en la que puedes utilizar esos modelos a modo de investigación, por si acaso, ¿ya? Y con dataset también a disponibilidad. Simplemente hay que suscribirse y hay que empezar a programar y usar, ¿no? estas plataformas. O sea, no tenemos que disponer de GPT, porque ahí están varios de los modelos están en esta plataforma, ¿no? Mediante el mecanismo de API se comunican y se pueden hacer pruebas. Ahora, lo que comentó el ingeniero es cómo se puede viabilizar esto en la UNI. Bueno, simplemente tomando acciones, ¿no? Porque, como les comenté, acá no hay nada nuevo. Las matemáticas que se usan en la FIE pues es la que han usado estos señores: la lógica, las estadísticas, las redes bayesianas, las redes neuronales. Ahora, si ahora les muestro, miren, y tampoco tenemos pues que contratar un gran catedrático pues que nos pueda costar una millonada, porque personalmente yo estoy yendo ya a las fuentes, ¿no? A los documentos científicos, a los papers, ¿no? Ahí está el contenido de estas investigaciones, ahí están los algoritmos, ahí está la metodología, ahí está incluso qué procedimientos, qué pasos han tomado, y está a disposición. OpenAI tiene su servidor donde publica todos sus papers. Google también lo hace, solo que los usuarios, o sea, las personas comunes y corrientes, o sea, el ciudadano, pues no tiene por qué hacerlo, tampoco ir a esa información, pero nosotros que somos de ingeniería, que somos de universidad, sí, y está a disposición. O sea, yo veo pues que de algún modo, por ejemplo, Católica, ¿no? Saca un curso, $2.000, $3.000, pero ahí está.
pero hay un limitante. Toda esta información está en inglés, ¿no? Entonces eso es otra brecha también que tenemos que empezar a trabajar, o ya usted imagino que ya lo desarrolla, ¿no? Y eso también es una brecha. Toda esta información en inglés. Y están los papers ahí. Entonces, a la pregunta de que si esto se puede habilitar en la facultad, sí es posible. Ya lo tienen los sistemas. ¿Ya? Bueno, sistemas también un poquito se mueven en el tema también de marketear a la facultad, ¿no? Porque si creas una especialidad de ingeniería de inteligencia artificial, ¿qué va a pasar con la especialidad de ingeniería de sistemas? Ya no van a postular a sistemas porque van a ir a... ¿Y qué queda, no? Porque, ¿qué es lo que justo decía, no? En otros países, la especialidad de electricidad no cambia. Electrónica es parte de electricidad. Y cuando yo quería llevar unas maestrías, ciencia de datos o electricidad, ¿no? O ciencia de la computación. O sea, no hay las ramas, ¿no? O sea, no crean una escuela por ramas, por la moda. Entonces nosotros ya tenemos las especialidades ya bien definidas como electrónica, y electrónica cubre más. Cubre hardware y software, ¿no? Por defecto. Y está pues el Internet de las cosas. Está, ¿no? El Big Data, están los centros de datos, está todo el sistema de comunicación, y obviamente eso tiene que ir con el contenido, ¿no? Que es el software. O sea, no porque otra facultad agarra esa especialidad, nosotros pues ya no nos fregamos, no. En nuestro caso tenemos mayor ámbito de poder interactuar con estas tecnologías, ¿no? Y ahora que les he mostrado, hay científicos que eran neurofisiólogos, ¿no? Hay lógicos. Podemos de repente empezar a tener convenios con la Cayetano, ¿no? Porque estas tecnologías no solamente es estudiarlas, saber todo el procedimiento y dónde lo aplicamos. Hay que aplicarlo pues justamente en los campos que sean de necesidad de la sociedad, ¿no? Tema de salud, tema de las personas mayores que de pronto empiezan a olvidarse las cosas, ¿no? En lo que es el Alzheimer. Podemos de repente construir un sistema inteligente que les ayude a seguir entrenando sus neuronas para que no se debiliten. Hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel de investigación. Entonces yo pienso que con el ingeniero que está apostando para trabajar con los estudiantes y de la mano con esas tecnologías, se va a viabilizar. Tal vez, no sé si he contestado la última pregunta de Omar. Estos sistemas, por ser estadísticos, o sea, todo lo que es la rama del conexionismo, el enfoque conexionista, netamente está basado en resultados estadísticos o probabilísticos. Entonces, es imposible que se pueda entrenar un sistema, un algoritmo, ¿no? Sin datos. Justamente los datos son los que le ayudan a mejorar el algoritmo, o sea, los parámetros, a ir afinándolo para que ya teniendo el algoritmo entrenado, cuando yo ya le alimente con datos ya, o sea, ya no de pruebas, sino ni de entrenamiento, sino datos válidos, me va a pronosticar en función del algoritmo un valor certero, se podría decir, ¿no? Pero su esencia son los datos. Por eso es que se hablaba pues, que los datos es el nuevo oro, ¿no? O el petróleo blanco. Entonces, si bien es cierto, ahora se está de repente buscando ser más eficientes en ese aspecto de los datos. O sea, ya no trabajamos con datos pues, duros, sino con datos preentrenados. Entonces ya se está poniendo a disposición datos preentrenados para nosotros ir afinando. Por ejemplo, el ChatGPT está, su base de datos hasta 2021. Tú le preguntas a ChatGPT cómo va a estar la proyección económica del Perú al 2023 y no te va a responder. ¿Por qué? Porque su base de datos solamente se ha quedado al 2021. Pero ahora se están creando herramientas que complementan esa falencia. Entonces, estos modelos son complementados con información mediante conexiones o APIs con información actualizada. Es decir, tienes la gran base de datos con todo el conocimiento y le agregas a una fuente de información actualizada y lo que has hecho es complementar. Y lo otro, ¿no? También el tema de contexto, ¿no? O sea,
se busca darle mayor contexto a la pregunta o a la interacción que se tiene con estos sistemas para que la respuesta sea más certera. Bueno, de repente el ingeniero puede responder algunos puntos como los recursos, creo que hay unos computadores para Big Data, o qué podría hacerse, ¿no? Miren, en la Facultad de Electricidad Electrónica hay 4 especialidades, como se sabe, y como bien dice el ingeniero Noel, lo que tenemos que hacer a futuro en esa facultad es reforzar las herramientas necesarias como para utilizar esta tecnología, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, la programación. Y ahí hay mucho que en la FIE todos los alumnos tienen que ser muy fuertes en programación, fuertes en los conocimientos de las ciencias universales, la matemática, la física, la ciencia de la ingeniería, ¿no es cierto? Y con esas 2 herramientas aprender esa técnica de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para a su vez aplicarlas, por ejemplo, en sus especialidades. Por ejemplo, en el área de control. Ya al inicio le dije, ¿no? En control necesitamos los modelos matemáticos de la planta que vamos a controlar con la mayor precisión. Cuanto más cercana sea el modelo hacia el modelo real, entonces el control también va a ser mucho mejor. Entonces, y he dicho que con el modelo de caja negra, que está basado en las redes neuronales, se están obteniendo los modelos más cercanos a los modelos reales, a diferencia de los antiguos modelos de caja blanca que teníamos que describir las ecuaciones que gobiernan a la dinámica del sistema, y nos encontramos que empezamos a escribir ecuaciones diferenciales no lineales, incluso a veces variantes en el tiempo. Entonces esto hacía pues, difícil de resolver algunas de estas variables, eran muy pesados los algoritmos, ¿no? Entonces ahora ya con la red neuronal necesitamos datos de entrada, que son mediciones de la variable de entrada de la planta, y datos de la salida de la planta, que podrían ser las variables que queremos controlar. Si tenemos esta información, las redes neuronales se van a encargar de estimar el modelo matemático de la planta, y esa información de ese modelo va a ir a la zona del controlador, que podemos utilizar cualquier tipo de controlador, del más sencillo al más avanzado, para implementar, digamos, todo un lazo de control. Algo similar tendrá que hacerse en las otras carreras de la facultad. Y como bien se dice, no es necesario que creamos pues, una nueva carrera como han creado los amigos de sistemas. Simplemente aplicar estas tecnologías y obviamente estar al día con los avances que ya tiene, ¿no? Y no estancarnos. También una implementación en pequeña escala, como os digo, tenemos ahí los servidores de Big Data que se habían adquirido en la facultad, que serían necesarios, ya, mejor dicho, es urgente ya utilizarlos, ¿no? Implementar para algunos proyectos de investigación, y tenemos que recurrir a toda la información que está en las revistas especializadas. Simplemente hay que saber accesar a esa información, y obviamente los instructores o los profesores que van a estar a cargo de estas materias tendrán que enseñar a sus estudiantes cómo accesar a toda esa información, que es muy rica, muy vasta, en revistas indexadas de todos los países del mundo, ¿no? Especialmente los europeos, los asiáticos, los americanos, ¿no? Bueno, gracias. Voy a añadir algunos puntos según lo que me comenta Omar. De repente a ustedes les interesaría que se les muestre de repente ya la parte ya técnica, ¿no? El código, entonces, ya. Lo debería, pues obviamente no se puede cubrir ese aspecto, ¿ya? Pero el tema está pues que como el ingeniero, ¿no? Ganador de poder desarrollar, ¿no? En la facultad. Incluso parte de la actividad de la comunidad de software libre es eso, ¿ya? Justamente eso es el otro llamado que quería hacerle a ustedes, es que se integren a esta comunidad
y bueno, que la facultad de repente nos pueda dar facilidades de usar ciertos ambientes, laboratorios, para trabajar con los centros culturales como ustedes, para ya ir a la parte técnica, ¿no? Hay equipos, o podemos adquirir equipos. Hay una ventaja, ¿no? Mucho de esto es software. O sea, entonces por ahí también no tendríamos que comprar grandes equipos, ¿no? Es más valor del conocimiento, el software, ¿no? Algoritmos, ¿no? Modelos. Entonces, esas cosas se pueden desarrollar en la facultad. Entonces, nosotros vamos a colaborar con la gestión del ingeniero, ¿no? Desarrollando talleres, ¿no? Con ustedes. Ahí vamos a ver toda la tripa, se puede decir, de toda esta tecnología. Porque a veces alguno de frente va Machine Learning, Deep Learning, ¿no? Y no ve más. Porque no tiene bien claro pues, todo el concepto o todos los fundamentos que están detrás de todo esto. Y como hemos visto, acá hay más allá de código. Acá hay entender cómo funciona el cerebro, conocer los procesos cognitivos. Y ahí se te va a ocurrir, ya, ¿por qué no creamos tal cosa? Porque la matemática la vamos a tener siempre, el Python, el código, todo eso. El problema no es eso. Ese es el día a día de ustedes, es su lenguaje. El tema es en qué lo aplicamos. Entonces, si nosotros empezamos a trabajar buscando solucionar problemas de repente del sector privado, del sector público, en temas médicos, o de la gran empresa, ¿no? De repente tienen problemas que les cuesta, de empresas extranjeras, ¿no? Hay ciertos modelos que lo podemos desarrollar acá en la facultad, desarrollando prototipos. Podemos de repente crear una consultoría, ¿no? Como tiene sistema, ¿no? Consultoría en tecnología, en tema de inteligencia artificial. Pero nosotros vamos más allá. Podemos de repente ir al Internet de las cosas, pero industrial, utilizando la robótica industrial, utilizando el automatismo que años en la facultad se desarrolla, y justamente porque el ingeniero es profesor en esa rama, ¿no? Y actualmente haciendo un doctorado en ese campo. Entonces no se preocupen en ese aspecto de lo que es ya ver el código, pero depende de ustedes, ¿no? Depende de ustedes, depende de la facultad que vayamos por ese rumbo, ¿no? Siempre voy a estar a disposición, como siempre lo hemos hecho. El ingeniero me conoce desde años, hemos estado, y lo sabe también Omar, moviendo lo que es la comunidad de software libre. Incluso queríamos tener un local en la FIE. Lamentablemente algunas gestiones de hace años atrás no nos dejaron, ¿no? Tuvimos que irnos al centro de cómputo, que ahora es Admisión, el centro de cómputo de años, y ahí había una donación de Intel, de una computadora que estaba llena de polvo, y ahí empezamos a usarlas. Y estuvimos trabajando en investigación con ese grupo de investigación a Honore. Tuvimos la oportunidad de viajar con Richard Stallman al Cusco, hacer en el Teatro de la UNI un evento, ¿no? Así, a nivel nacional, y vinieron muchas universidades, nos invitaban a hacer charlas sobre esto. Entonces, eso se puede hacer con ustedes y con los ingenieros, ¿no? Con la gestión, ¿no? Con la buena gestión del ingeniero. Entonces, hay muchas cosas que se pueden hacer. Entonces no se preocupen por el tema de código, porque hay harto código, incluso hasta le va a faltar tiempo, ¿no? Porque son un montón de ramas, ¿no? En ese aspecto no hay problema, ¿no? Es cuestión de que lo podamos plasmar en la práctica. No sé si hay alguna consulta. Ya. Gracias, ingeniero G. Propoma. Sí. Si tiene alguna otra consulta más, para resolverla rápidamente, sí, aprovechando que están acá los dos expositores. Sí, ya, a ver, con el ingeniero Cajaguaringa. Sí, así lo mismo de fuerte. Para el ingeniero aquí sé que él participó en la adquisición de una compra de un módulo de control industrial, en los cuales se podía ver no solo el sistema de parte de control, sino también todo lo que es telecomunicaciones aplicado a control. Entonces, él participó, ¿no? Me gustaría saber en qué ha quedado ese equipo, lo han estado usando, lo han estado usando. Ingeniero, sí se hace la pregunta para usted, muy puntual ya sobre un equipo de telecomunicaciones. Ese equipo se ha adquirido, es un sistema de control distribuido que se adquirió para la empresa Yokogawa, que es la única que efectivamente ofrecía en estricto un sistema de control distribuido. Participaron otras empresas que no cumplían con la base, ¿no? O sea, no vendían exactamente el sistema de control distribuido, sino eran unos temas que ellos mismos ensamblaban, pero no cumplían
con las características intrínsecas de un sistema de control distribuido, o sea, no tenían redundancia en procesadores, no tenían redundancia de fuentes, no tenían redundancia de uso de comunicaciones ni de datos, y tampoco la disponibilidad era del orden del 9.9999,79, ¿no? Y la única empresa que en ese momento se presentó y que efectivamente ofrecía en sus brochures y enviar desde la matriz, la fábrica matriz, era Rayo Coagua. Ese está en el laboratorio de telecomunicaciones, no lo estamos usando, ¿no? O sea, eso lo compramos en 2019, ahí está almacenado y hay que darle uso. Como decía el ingeniero, en ese módulo tenían actuadores y sensores y una planta para controlar variables típicas, ¿no? Presión, nivel, flujo, temperatura, y habían diferentes protocolos de comunicaciones, ¿no? Fieldbus, Modbus, Profibus, había DeviceNet y uno que es antiguito pero que está todavía en uso en las plantas industriales, que es el protocolo HART. ¿Sí? No, hay que usarlo, no se está usando. Gracias, ingeniero, por su respuesta. También nos ayuda a ver que hay recursos en la facultad y que lamentablemente no están en uso, ¿no? Bueno, sabemos que hay una gestión ahorita en la facultad y lamentablemente no pues, se ponen las pilas para hacer esto. Bueno, darle las gracias a los expositores, nuevamente unas palmas, por favor, que nos han brindado pues hoy día una clase, una conferencia magistral, creo, y nos han hecho conocer un poco más sobre los temas de inteligencia artificial, y queda pendiente también lo que estaban pidiendo, la codificación, ¿no? Querían ver códigos de Python algunos estudiantes, y queda pendiente acá, me confirma Hegel, para un siguiente evento donde ya se pueda profundizar un poco más, y también la invitación que ha hecho pues, a la comunidad de software libre, ¿no? Muchas gracias nuevamente a los ingenieros, nos vemos, hasta luego, gracias a todos. Gracias a todos, compañeros.